pasó de ser canterano del Porto a convertirse en la estrella del Benfica. De ahí se impulsó hacia el Atlético de Madrid a cambio de una cifra estratosférica. Tiempo después, sus discrepancias con Simeone terminaron por sentenciarle. Hablo de Joao Félix, uno de los jugadores más prometedores del mundo, pero que terminó sin rumbo y buscando nuevas oportunidades de forma totalmente agónica. ¿Pero por qué? ¿Qué ha llevado a un jugador de su nivel a tener un rendimiento tan bajo? ¿Tiene de verdad el Cholo la culpa? ¿Realmente su sueño era acabar jugando en el Barça? Demasiados frentes abiertos, pero tranquilo, voy a darte respuesta a todas estas preguntas en este vídeo. Bienvenido a las historias de Venom. En el fútbol puedes hacer historia por varios motivos, algunos muy buenos y otros no tanto. Es más, cuando todo apunta a que vas camino de forjar tu propia leyenda dentro de este juego, el escenario puede torcerse de tal modo que en cuestión de meses tu figura se diluye a tal extremo que te empuja de forma desesperada a buscar ese lugar que te permita reencontrarte con el futbolista que un día fuiste. No obstante, me gustaría puntualizar que para que esta situación se acabe desencadenando, en la mayoría de ocasiones pueden intervenir otros agentes más allá del propio jugador. Hablo, por ejemplo, de los entrenadores. Seguramente Joao Félix y Diego Pablo Simeone saben muy bien a lo que me refiero. Joao nació en Viseu, Portugal, el 10 de noviembre del año 1999. Fue el primero de los dos hijos que tuvieron la pareja compuesta por Carla Félix y Carlos Félix, los padres de Joao y Hugo. Ambos eran profesores, por lo que era una familia que no pasaba apuros económicos. Como suele ocurrir en la mayoría de los jugadores que llegan a la élite, a Joao Félix le picó el gusanillo del fútbol desde bien pequeño. De hecho, cuentan que empezó a darle patadas a un balón nada más aprender a andar y que convertía el salón de su casa en un campo improvisado. Además, su hermano también compartía esta misma pasión. A continuación, empezó a practicar fútbol sala, pero muy pronto quiso dar el salto al fútbol 11. ¿El motivo? La envidia sana que le despertaban los jóvenes de las escuelas deportivas del Pestiñas, en Tondel, a quienes veía entrenar con frecuencia acompañado de su padre. Por tanto, insistió en dar ese cambio y finalmente sus padres terminaron apuntándole al equipo de fútbol del colegio. Allí solamente duró una temporada, puesto que demostró un enorme talento y una habilidad fuera de lo común que llamó la atención de uno de los grandes clubes de fútbol portugués como es el Porto. Joao Félix tenía tan solo 8 años cuando este gran equipo llamó a su puerta. Imagínate la felicidad que supuso para toda la familia. No obstante, también había un problema. Si Joao Félix quería ingresar en la academia del Porto, debía mudarse de ciudad, dejando atrás Viseu, sus padres, su hermano y sus amigos. Finalmente, el joven jugador aceptó el reto y terminó yéndose lejos de casa. Este paso no fue nada sencillo. Joao Félix era un niño y echaba mucho de menos su hogar. Tanto era así que varios artículos publicados en internet que hablan de esa etapa cuentan que el futbolista portugués no estaba preparado ni mental ni anímicamente para pasar días y días sin ver a sus padres. Fueron, por tanto, momentos muy duros y aunque seguía progresando sobre los terrenos de juego, terminó abandonando Oporto y el club. Posteriormente pasó por las filas del Padroense, equipo que sirvió como puente antes de recalar en la cantera del Benfica. En el cuadro lisboeta, el delantero se sintió mucho más a gusto y pudo tener esa continuidad deportiva y mental que en tanto necesita un futbolista en formación para quemar etapas y poder despuntar. Joao se estaba convirtiendo en la gran sensación de la cantera, lo que le condujo a dar el salto al equipo filial del Benfica en el año 2016, con tan solo 17 años. En su primera temporada, disputó 29 partidos en los que marcó 7 goles y dejó muy buenos momentos sobre el terreno de juego. Su rendimiento siguió al alza y el 18 de agosto del año 2018 cumplió su objetivo de debutar con el primer equipo en un duelo de la primera división portuguesa, ayudando a los suyos a derrotar al Boavista por 0-2. Tan solo 3 días más tarde se estrenó en Champions League en un partido frente al PAOK Salónica que terminó con empate a 1. Joao Félix acabaría sentándose en la primera plantilla del Benfica y al año siguiente disputaría todas las competiciones: Liga NOS, Allianz Cup, Taça de Portugal y Champions League. brillando y despertando el interés de varios de los grandes clubes del viejo continente, como el Madrid, el Barça, la Juve o el Bayern de Múnich. Se hablaba de que podíamos estar ante el relevo de Cristiano Ronaldo para la selección portuguesa. Finalmente, y en un giro inesperado de guión, sería el Atlético de Madrid quien apostaba de lleno por Joao Félix y se hacía finalmente con sus servicios. El club rojiblanco y el Benfica hacían oficial el traspaso del jugador el 3 de julio de 2019, a cambio de 126 millones de euros.
títulos. Fue un auténtico bombazo. Joao Félix aterrizaba en la Liga Española, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del Atlético. Este movimiento ponía de manifiesto el golpe en la mesa que acababa de dar el equipo colchonero, demostrando que quería seguir asentándose como uno de los grandes de Europa y competir por conquistar todos los títulos. Y yo también quiero que este canal se posicione como un referente del fútbol, así que échame un cable, dale like al vídeo y suscríbete, es gratis para ti y a mí me ayudas un montón. En fin, nada más aterrizar en la capital de España, Joao Félix se mostró ilusionado con esta nueva etapa y afirmaba que no sentía la presión. Estoy aquí para darlo todo por el club y para hacer historia, no siento presión, me desconecto de estas cosas, no veo ni leo nada porque a veces se pasa de lo bueno a lo malo en muy poco tiempo. Y puede que sin saberlo, con estas declaraciones Joao Félix acababa lanzando una premonición de lo que terminaría siendo su paso por el Atlético de Madrid. Al principio todo parecía muy bonito, Joao era la estrella de presente y futuro para el club, ganó el Golden Boy 2019, que le acreditaba como mejor jugador joven de todo el mundo, y el Cholo Simeone sabía que tenía un diamante en bruto que podía darle muchísimo. Su primera temporada como Atlético fue un poco de adaptación, se pedía algo de paciencia con él y la tendría. De hecho, el curso siguiente 2020-2021 ayudó a que el Atlético de Madrid conquistara nuevamente el título de Liga, cuajando sobre todo una gran primera vuelta. No obstante, la temporada 2021-2022 fue muy complicada a nivel de resultados deportivos y varios jugadores fueron cuestionados, entre ellos el propio Joao. Parecía que no acababa de romper, de convertirse en ese crack por el que se pagó más de 120 millones. Además, su relación con el Cholo se empezó a deteriorar, dando como origen una gran división. Había gente que defendía que Joao no era tan bueno como se pensaba, y en paralelo a ello había otros que señalaban al Cholo y a su estilo de juego como culpables de su inadaptación. Uno de los hechos que fue clave en este divorcio entre entrenador y futbolista ocurrió en octubre de 2022. El Atleti acababa de caer eliminado en la fase de grupos de la Champions, tras no conseguir ganar el Leverkusen. Un día después de este batacazo, se filtraron imágenes de Joao Félix de fiesta, y esto sentó muy mal al cuerpo técnico y también a la afición. Su presencia en el once inicial fue cada vez menor, el Cholo apostaba por otros jugadores y entregaba la vitola de estrella a Antoine Griezmann, que había vuelto tras no triunfar en el Barça. Los continuos roces con el entrenador, los cruces de declaraciones y problemas incluso con la grada invitaban a pensar que Joao Félix tendría que salir sí o sí del Atlético de Madrid. Finalmente, tras el Mundial de Qatar, se marchó al Chelsea en calidad de cedido. El cuadro londinense pagó 12 millones de euros por disfrutar de Joao durante 6 meses. El portugués aterrizaba en la Premier con la intención de demostrar que podía rendir y que no era problema suyo lo ocurrido en el Atleti. Es más, en los primeros días como jugador del Chelsea, dejó varias declaraciones que escondían contundentes indirectas a la forma de entender el juego del Cholo Simeone. Aquí en el Chelsea el juego es más ofensivo, se adapta más a mis cualidades, voy a triunfar seguro. Lamentablemente, volvió a fallar con sus palabras. No solamente no triunfó, sino que su situación todavía empeoró más. No terminó de adaptarse al Chelsea y jamás tuvo un papel protagonista. Prueba de ello es que cuando acabó la temporada, el club inglés no quiso contar con él en la plantilla. Joao Félix se vio obligado a regresar al Atlético de Madrid, donde empezó la pretemporada 2023-2024 con muchísimas dificultades. Los primeros días estuvo entrenándose prácticamente al margen de sus compañeros y la relación con Simeone no mejoraba en absoluto. El Atleti dejaba claro que entre el Cholo y él se quedaba con el entrenador argentino. Tenía que reaccionar, y así lo hizo. En julio de 2023, Joao Félix hablaba con el prestigioso periodista Fabrizio Romano, quien compartía en sus redes sociales el mensaje que le había trasladado el jugador luso. Me encantaría jugar en el Barça. Barcelona siempre ha sido mi primera opción, y me encantaría unirme al club. Siempre fue mi sueño desde niño. Si sucede, será un sueño hecho realidad para mí. Este mensaje dio la vuelta al mundo. Joao Félix era muy consciente de que con ello tensaba todavía más la cuerda con el Atlético y daba motivos a un Joan Laporta que tenía muchas ganas de ficharle. El presidente del Barça siempre mostró su admiración por el jugador y quería verle vestido de azulgrana. Afortunadamente, sobre la bocina y en el último día de mercado, Joao Félix llegó al conjunto culé en calidad de cedido y tenía ante sí esa nueva oportunidad que tanto buscaba. En el día de su presentación con el Barça, se le vio emocionado y quiso dejar claro que era culé desde pequeño. Desde niño, que en casa veíamos al Barça, siempre hemos sido aficionados al Barça en mi familia.
paciencia, la ilusión de trabajar para poder llegar a lo más alto. Espero una temporada muy buena, que podamos dar muchas alegrías a los aficionados y dar muchos títulos, porque este club vive de eso, de los títulos. La Champions siempre ha sido un trofeo de ensueño, pero vayamos poco a poco, haremos todo lo posible. Una vez más, Joao Félix se despedía, por el momento, del Atlético de Madrid y del Cholo Simeone, aunque he de decirte que no podía desconectar del todo de su pasado como rojiblanco. ¿Por qué? Muy sencillo. En 2022, la Fiscalía de Portugal anunciaba que procedía a investigar el traspaso que le condujo de Benfica al Atleti, dentro del marco de una causa por corrupción que mantenía como detenido al expresidente del club lisboeta, Luis Filipe Vieira. Parece ser que el propio Joao está metido en el ajo por una posible evasión de impuestos que le habría hecho incurrir en un fraude fiscal. Pero bueno, todo eso parecía estar en stand-by y no preocupar demasiado a un Joao Félix que, como te decía anteriormente, afrontaba el reto del FC Barcelona sabiendo que había muchísimas dudas en torno a él. Menos mal que llegó junto a su buen amigo y tocayo Joao Cancelo, quien venía de sufrir algo parecido con otro entrenador, con Guardiola. Y si no conoces su historia, te dejo el vídeo en las tarjetas. ¿Y a ti? ¿Qué te parece Joao Félix como jugador? ¿Crees que el Cholo es realmente el culpable de su pobre rendimiento o es que es un jugador totalmente sobrevalorado? Te leo en comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.